se le conoce a esta enfermedad como de las 1000 caras, porque aunque tengas el mismo síntoma que otro, puedes experimentarlo diferente. Pues digo, yo caí en una profunda depresión 4 meses, ¿no? Porque es bien difícil, o sea, de repente saben que tienes una enfermedad neurológica que es degenerativa también. Es la segunda causa que provoca discapacidad neurológica, solamente detrás de los accidentes de tránsito. Y si me ves, pues no te imaginarías que tengo múltiples lesiones o tuve en cerebro y médula. Una vez a ella le dije, ¿sabes qué, ma? Mejor como que siento que ya mejor que aquí pare, ¿no? Entonces es como, sí me imagino, ¿no? Su consternación. Pero a la par yo llorando en silencio en mi cuarto para que ya no me escuchara llorar. Llorar para adentro es horrible, ¿sabes? Para que no te escuchen. En mi cuarto así acostado y pues desgarrador, ¿no? ¿Sigue siendo el mismo Luis después de la esclerosis? Bienvenidos una vez más a Evolución, qué gusto tenerlos de nueva cuenta en este video podcast. La verdad es que el día de hoy estamos estrenando formato porque no nos queremos quedar geográficamente cortos. Hay historias de vida que se encuentran en todas partes del mundo y el día de hoy justamente Evolución se traslada a otro estado. ¿Para qué? Para conocer eso, una historia de vida que nos va a mover como todas las que hemos tenido en Evolución. De repente cuando vamos creciendo pensamos que podemos seguir actuando, haciendo, diciendo y teniendo las mismas cosas habituales como a los 20, ¿no? O sea, podemos seguir a lo mejor en límites que no conocemos que tenía nuestro cuerpo y esas señales en innumerables situaciones nos hacen una evolución porque nos hacen reaccionar y es cuando decimos y pensamos, ah, caray, el cuerpo sí cobra factura. Y el día de hoy pues tengo un gran invitado porque además pues fue compañero de mis pininos dentro de la radio allá en Morelia, Michoacán. Con él inicié en la comunicación hace, no voy a decir cuántos años porque ya fueron muchos años, pero bueno, Luis Arellano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Mari Carmen, muy contento de verte, no manches, después de tantos años de conocerte, no digamos los años, quizá antes de la pandemia, dejémoslo ahí. Ay, no, ya tienen nuestros añitos, la verdad es que, pues que nos conocimos como a los 15, 16 años, iniciamos en la cuestión de comunicación, estábamos dentro de un programa de radio que se llamaba Radioado, de adolescentes, ¿no? Hablábamos de cuestiones de sexualidad y demás, que la verdad es que el programa y el proyecto estaba muy padre, era muy interesante, pero bueno, de ahí llega la amistad, ¿verdad? Sí, ya. Fue un proyecto muy padre, justamente un proyecto independiente de radio producido por adolescentes y dirigido hacia adolescentes sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Aprendimos de temas de sexualidad a nuestros 16, 17 años y aparte aprendimos de producción de radio, de locución, entonces conducíamos los programas. Fue una experiencia muy, muy padre, muy agradable, ¿no? Y digo, mantuvimos amistades con varios como contigo, ¿no? Que ha perdurado. Eso está súper chido. Y bueno, de repente, como en todas las historias, cada quien toma diferentes caminos, ¿no? Y algunos de este proyecto pues se convirtieron en empresarios, otros aguacateros, por ahí, otros mercadólogos. Y bueno, quienes decidimos dedicarnos a la comunicación, aquí seguimos, porque obviamente teníamos estas agallas y estas ganas de seguir creciendo en la cuestión de comunicación. Y fue nuestro caso. Luis, tú también estudiaste comunicación, ¿no? Sí, curioso, ahora que lo mencionas, que pues yo estaba en la prepa y estando en la prepa conocimos de este proyecto de radio. A mí me gustaba mucho la radio, me sigue gustando. Pero entonces, antes de entrar a la universidad, yo decía, pues bueno, ya estoy trabajando en radio, pero también quería estudiar Derecho o Psicología. Y me incliné por la comunicación, ¿no? Hice licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero curiosamente, y bueno, el derecho se me olvidó, como que me desinteresé, no me imaginé trabajar en gobierno y curiosamente ya tengo 10 años trabajando en el Poder Judicial del Estado. Poder Judicial. En Oye, comunicación social. bueno, o sea, una cosa te llevó a la otra y al final se fusionó y estuvo interesante esa fusión. Luis, el día de hoy te invitamos porque, bueno, vi tu historia y tu narración de lo que sucedió hace algunos años, 1, 2 años, ¿no? 2020 empecé, ajá.
2020, cuando tú de repente haces pues una introspección en tu vida porque te sucede algo físico, algo de salud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te sucedió en el 2020? Cuéntanos. Ok, digo, esa es una pregunta que me representa un desafío porque te voy a tratar de compactar, resumir lo que han sido 3 años ya de mi vida, ¿no? Con esta condición de salud. Pero bueno, dirá un amigo, en ultrasintetizadas cuentas, en 2020, septiembre, renuncio a mi trabajo, después de 8 años y medio, para irme a estudiar una maestría a otro país, ¿no? A media pandemia, claro, ¿verdad? Me decían, no ¿Por qué no? renuncies, a mucha gente la están despidiendo, ya ni se va a poder viajar, ni vas a poder irte a otro país. Pero ingenuamente creíamos, como lo dije en el video, que pues no iba a durar tanto la pandemia, ¿no? Que iba a durar unos meses. Pues entonces renuncio, pero pues yo quería hacer un cambio de 180 grados en mi vida, pero la propia vida ya tenía un cambio esperado para mí de 180 grados. Entonces, a las semanas de haber renunciado, empecé con síntomas físicos como entumecimiento, como adormecimiento, y fue pues extraño, ¿no? Porque dije, igual me lesioné un nervio, que ya había tenido una experiencia de una lesión de un nervio y que me había provocado adormecimiento y entumecimiento. Pero pues bueno, fui con el médico general y pensó que era estrés, él y un psiquiatra, por yo haber tomado una decisión tan importante de renunciar a un trabajo después de 8 años y medio. Entonces, me diagnosticaron que se me hizo un cóctel químico en el cerebro y eso me estaba provocando estos síntomas de entumecimiento y adormecimiento. Pero pasaron los días tomando ansiolíticos, nunca había tomado ansiolíticos, pero no mejoraba, ¿no? En lo absoluto. Entonces fui con un neurólogo, me canalizó el médico general con un neurólogo, porque ya había como que rebasado su nivel, ¿no? De medicina general. Entonces me mandó con un especialista. Nunca había ido con neurólogo, ¿no? Como lo decía, da cierto temor a qué vas con neurólogo, ¿no? ¿A qué vas con psiquiatra? Está como muy estigmatizado y todavía ese tema. Pero bueno, el neurólogo me revisa y clínicamente me ve muy bien. Y me dice, Luis, te veo bien, pero necesito pedirte una resonancia magnética de cráneo. Y yo, no, eso suena muy costoso, nunca me he hecho una resonancia. Yo había ahorrado importante para pensar en mi maestría, ¿no? Pero no me hago la resonancia, fue una decisión que tomé. Pero coincidió que empecé a mejorar, empecé a reducir el síntoma, ¿no? Paulatinamente. El psiquiatra me dijo que iba a tardar como 10 meses en mejorar, ¿no? Entiendo que son tardados los tratamientos psiquiátricos. Bueno, pasaron meses, redujo el síntoma, pero bueno, me inscribía, ya no se podía ni salir del país y ni te dejaban entrar a otros países, ¿no? Por la pandemia. Entonces, pues bueno, reviso maestrías en línea de aquí de México, me inscribo a una maestría y hago cursos en línea, también me capacité para el tema de un financiamiento de CONACYT, etcétera. Ya yo estaba como que impulsando pues mi plan, ¿no? Y olvidándome de esta condición que ya se estaba reduciendo. Pero, pues bueno, por ahí de julio 2021, pues empecé con otros síntomas como mareo, como tener problemas en la marcha, al caminar vaya, como que me pandeaba para un lado, problema de vista borrosa al ver la pantalla de la tele. Bueno, la tele, los subtítulos, como que no los veía muy nítidos, pero pensé que era porque me faltaba ir al oftalmólogo para que me revisara, porque por la pandemia, pues no había ido en más de un año, ¿no? Pero me vio bien él en su revisión. Pero ya a finales de julio, principios de agosto, un día de la nada empecé a hablar como si estuviera borracho y sin haber tomado una gota de alcohol. Arrastraba mucho las palabras. Este síntoma, pues, me sacó mucho de onda, me friqueó, ¿no? Imagínate, uno, de por sí en todas las personas, pero uno que estudió comunicación y que le gusta el tema de la locución y demás, bueno, sí. Entonces, eso me hace que me sugieran ir conocidos me sugieran ir con neurólogo, regresar con otro neurólogo. Ya voy y pues yo ya llegué con un cuadro clínico muy agudo, ¿no? Ya no caminaba derecho, ya la evaluación que ellos hacen de fuerza también tenía fuerza de brazos y piernas disminuida. En la cuestión de los reflejos, cuando te hacen con el martillito en la rodilla, eran exagerados, exacerbados. Él ya vio un problema en la vista. Y el habla, para él era muy claro, un problema, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, Luis, yo tengo mis sospechas, pero necesito pedirte una resonancia magnética de cráneo.
Y bueno, la agendo, ese día sí lo investigué más y logro agendar la resonancia para el día siguiente, y me voy a mi casa, pues ya yo traía como un proceso de emocional, pues yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Eh, y aparte con todos estos síntomas como paralelos, ¿no? Entonces, pues ya estaba en la casa cenando algo, termino de cenar, me paro del comedor y camino a la cocina y me caigo, no me respondieron las piernas y me caigo, ¿no? Y me pego en la mesa de la cocina, un poco en el pecho, un poco en la frente y me caigo. Y ese fue el primer impacto emocional fortísimo porque dije, no sé qué está pasando. Yo casi no me enfermaba, si bien mi estilo de vida no era muy saludable, y ahorita lo comentaremos, en cuestión de fiesta, en cuestión de dormir, en cuestión de alimentación, pues casi nunca me enfermaba, de repente de la gripa o del estómago, ¿no? Pero pues más nada, entonces nunca había tomado medicamentos como ansiolíticos y demás. Pero entonces, pues ya logré dormir, mi mamá le habló al neurólogo, el neurólogo le dijo, ¿saben qué? Compra este medicamento. Él ya sabía por dónde venía el tema. Entonces, ya logro dormir un poco, voy a hacerme la resonancia el día siguiente, llego con él, la observa y me dice, ¿sabes qué, Luis? Confirma mis sospechas. Lo que te pasa, lo que tú tienes es una enfermedad neurológica que se llama esclerosis múltiple. Y bueno, me empieza a explicar que es una enfermedad que no se conoce la causa, supuestamente por la ciencia, digo supuestamente porque no tengo pruebas, no se conoce la causa, por alguna extraña razón, en un momento tus células inmunitarias, tu sistema inmune, te empezó a atacar la mielina. La mielina es una vainita que cubre los nervios entre neurona y neurona. Y entonces eso, al atacarla, como por no reconocerla como algo parte de tu sistema, de tu organismo, pensando que es un agente externo, pues la ataca, ¿no? Así como ataca a otros agentes externos, no sé, como grasas saturadas, virus, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es que acá te ataca y esa afectación a los nervios, pues afecta la comunicación entre cerebro y cuerpo. Esta enfermedad afecta al sistema nervioso central, compuesto por cerebro, nervio óptico y médula espinal. Entonces, tenemos nervios por todo este sistema, ¿no? Entonces, es complejo. Me dice, ¿sabes qué? No tiene cura, tampoco, pero afortunadamente ya hay diversos tratamientos para controlarla. Y pues si tienes IMSS, si me dices que tienes IMSS, ve al IMSS, porque los tratamientos son muy costosos. Tienes múltiples lesiones en tu cerebro y por eso ayer se te desvanecieron las piernas. Ahorita lo que urge es comprar este medicamento que los puedes comprar en estas farmacias para que te lo apliquen uno por día. Háblale a un enfermero o enfermera y eso para que te desinflamen las lesiones que tienes. Y bueno, pues ya eso hice, los 3 días, no sentía ninguna mejoría, entonces yo no sabía qué estaba pasando, porque uno toma una aspirina y pues para un dolor de cabeza y pues sientes que a la media hora ya te reduce el síntoma, ¿no? O para el dolor de estómago, no sé qué. Aparte somos a veces bien acelerados, yo en lo personal. Entonces, bueno, pues siempre me había gustado y me gusta y lo sigo haciendo, buscar una segunda opinión, ¿no? Y más en temas médicos. Entonces busco otra neuróloga, agendo cita con ella, y yo no había investigado de qué se trataba la enfermedad. Yo nunca había escuchado, o tal vez sí había leído algo, ¿no? En mi trabajo de monitoreo de noticias, esclerosis múltiple, pero quizá no le presté atención nada más. Entonces, pues no investigué, simplemente llegué con ella buscando pues otra opinión y me dice, observa mi resonancia. Yo llegué igual con los mismos síntomas. Esto fue al par de días, ¿no? Que había ido con el primero. Y ve la resonancia y me dice, Luis, discúlpame, pero ¿qué te trae aquí el día de hoy conmigo? Le digo, doctora, no lo sé, simplemente quisiera un diagnóstico más alentador porque esto no suena nada bien. Entonces me dice, ¿sabes qué, Luis? No, discúlpame. Si me dices que tienes IMSS, urge que te vayas al IMSS. Mañana mismo vas a tu unidad médica familiar, le pides a tu médico familiar que tienes asignada que te canalice a urgencias para que ahí te confirmen el diagnóstico, te internen unos días e inicies la solicitud de tu tratamiento que te va a ayudar o te puede ayudar a frenar la enfermedad. Porque son muy costosos los tratamientos. Yo le dije, bueno, ¿qué tan costosos? Porque al primero no le pregunté. Le pregunté a ella, me dice cuánto costaba el medicamento que ella me sugeriría y que coincide que es el que me aplican mensualmente
me da el monto de lo que cuesta y digo, ¿sabe qué? Mejor si voy al IMSS mañana. ¿Por qué? Por ¿Cuánto ejemplo, cuesta o ¿mande? cuesta o costaba? ¿Cuánto costaba en ese momento? ¿Cuánto cuesta? Bueno, hablemos de números. Mira, varían, hay diversos tratamientos ya. Se los aplican a los pacientes, sus neurólogos se los solicitan de acuerdo a sus condiciones de la enfermedad, porque como muchas enfermedades, en cada paciente es diferente. Se le conoce a esta enfermedad como de las 1000 caras, porque aunque tengas el mismo síntoma que otro, puedes experimentarlo diferente. Y además hay múltiples síntomas. Entonces, pues varían, ¿no? Los costos, pero te puedo decir que varios, como el mío, una aplicación de 1 gramo que me ponen cada 28 días, una bolsita así, de 1 gramo de medicamento, cuesta arriba de 50,000 pesos esa aplicación. Entonces, por año, yo le vengo costando al IMSS 600,000 pesos o más. Entonces, imagínate, digo, afortunadamente el IMSS tiene varios tratamientos, pues los seguros de gastos médicos mayores pues tienen otros tratamientos, pero afortunadamente ya hay de alta eficacia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí comenzó. Oye, Luis, a ver, estamos hablando entonces, hace 2 años, ¿me comentas? Perdón, sí, a final de agosto me diagnosticaron, el 25 de agosto 2021. Ajá, yo empecé con síntomas octubre de 2020, me diagnosticaron el 25 de agosto de 2021 y pues ya me interné 2 semanas y empezó otra historia, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú? Cuando empecé con la enfermedad tenía la edad de Cristo, tenía 33 años. Ok, y cuando ya es algo, un hecho, tienes 34, ¿no? Ya Porque diagnosticado tardaste como 34. un año. Ajá. 34 años de una persona que no está casada, que no tiene hijos, que no gana mal, que está buscando, pues, obviamente superarse en la cuestión académica, en que ya empiezas también a ver a lo mejor, pues, una vivienda, ¿no? Me gustaría una casa, o me gustaría viajar, o me gustaría, no sé, X y N cantidad de proyectos que pudieron haber estado en tu cabeza en ese momento, pero que la esclerosis múltiple te dijo, no, no es el momento. Sí, totalmente. Qué bueno que lo mencionas porque algo importante es que esta enfermedad solía diagnosticarse, detonarse en un periodo de vida de entre los 20 y los 40 años, ¿no? Más en mujeres que en hombres, en proporción 2 a 1, pero suele afectarnos más a hombres. Esto es por una cuestión, digo, según entiendo, es muy compleja la enfermedad y no tengo, pues, conocimiento médico, nos rebasa mucho, pero es una cuestión también por genes, o sea, dependiendo de los genes puedes experimentar y tener un desarrollo de enfermedad diferente, ¿no? Pero esto es lo que se decía, ¿no? Hace un tiempo y no sé si sigue diciendo, pero pues ya yo conozco pacientes menores de 20 años, conozco adultos que buscan orientación porque su niño de 7 años o una niña de 8 años ya fue diagnosticada con esta enfermedad. Entonces, afortunadamente, ya en mi caso o en los casos de los pacientes que nos tocó recientemente, pues ya hay muchos avances de la ciencia, ¿no? Y hay diversos tratamientos para controlar esta enfermedad que no se conoce la causa, como en otras. Pero los mismos avances de la ciencia pues han permitido diagnosticar más rápido, ¿me explico? Antes, esta enfermedad, por ser tan compleja y porque al inicio estos síntomas se puede pensar que son muchas cosas como estrés, pues pacientes se aventaban hasta 10 años sin ser diagnosticados, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos pensaban que era epilepsia porque puedes empezar con episodios epilépticos. Algunos pues, pensaban que era solo depresión o estrés, otras cosas, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, hasta hace décadas, pues no había en México un resonador, por ejemplo, ¿no? Para hacer una resonancia magnética, que es una prueba muy importante para diagnosticar esta enfermedad. Entonces, pues antes era bien difícil, ¿no? Lograr llegar a este punto. Pero porque la resonancia, bueno, lo comento brevemente, el tema es que te hacen una resonancia magnética simple, ya sea de cráneo nada más o de médula espinal, pero después te hacen estas secuencias que saca el radiólogo, pero después te suministran un líquido que se llama medio de contraste intravenoso
y este medio de contraste lo que hace es justamente que brillan las lesiones, ¿no? Donde hay lesiones. Y eso les permite, pues, identificar que ya hay lesiones y es un factor importante para diagnosticar esta enfermedad. Obviamente, a la par de la valoración clínica que te hacen en esta revisión que te comentaba de estas pruebas, estudios de sangre, punción lumbar, aunque punción lumbar casi ya no se hace, ¿no? Oye, Luis, hablamos entonces de que a tus 34 años y con proyectos en puerta, la vida te dice, estate quieto, ¿no? Yo al principio del programa hablaba algo del cuerpo corta factura o tiene factura. Y yo me acuerdo mucho, pues, de que cuando éramos jóvenes, porque me uno, ¿no?, a esta parte de la fiesta y de que, pues, no tenemos a veces límites y pensamos que el cuerpo va a aguantar absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? Ya en este término de un diagnóstico claro, de que te hablaron como deberían ser las cosas, ¿cómo tú mencionas o cómo tú haces esta reflexión y dices, güey, o sea, mi vida va a cambiar? Sí, bueno, también algo que decías, pues sí, o sea, nos agarra en una edad en la que estás en tu etapa más productiva, ¿no? Llámese entre los 20 y los 40 años. Apenas como iniciando en muchos casos tu vida laboral, y bueno, otros como en el mío, a mis 33 años que empecé con la enfermedad, pues como sueños, con metas, como decías, ¿no? En mi caso de irme a otro país a estudiar una maestría, independizarme, tener una experiencia académica y de crecimiento personal y demás, porque me gusta mucho viajar. Pero sí, claro, o sea, fue como la vida dijo, pues no, espérame, chavo, ya tenía preparado un cambio para ti, porque, pues sí, yo empecé a reconocer, ya después de enfrentar mi proceso emocional, que pues la vida me dio avisos, ¿no? Y avisos que no entendí por la buena. Esa es mi forma de pensar, ¿eh? Cada quien piensa como quiere, cada quien lo asocia a que algo... Yo en mi caso no soy religioso, entonces yo me voy más a lo biológico, ya que pues muchas cosas no las entendí por la buena, en cuestión de estos de excesos, del alcohol, del cigarro. El cigarro es un factor de riesgo que puede desarrollar una enfermedad autoinmune como esta, no necesariamente solo esta. El exceso de sodio, por ejemplo, a mí me encantaba, sí, soy mucho de chatarras y de ponerle que la salsa Valentina y el limón y la sal. Si quieres ahorita bloqueas así pautas, muteas la marca. Así, pero cañón, ¿sabes? Era de sal o a los tacos, porque a mí me encanta la garnacha. Era el típico de que mi mamá decía, primero prueba la comida y después le pones... Pues no, yo era como una inercia, ¿no? El exceso de sodio es otro factor de riesgo, ¿no? Hay varios factores de riesgo de esta enfermedad. La deficiencia de la vitamina D, que es la vitamina del sol, que uno absorbe ya en gran porcentaje con la energía del sol, pues casi no me asoleaba, porque en el trabajo pues entraba súper temprano, así como sin luz de día, y salía casi también en la oscuridad. Digo, esa teoría como que se está medio volviendo muy controversial y se ha caído porque personas que habían vivido en la costa todo el tiempo, pues ya les desarrollan esta enfermedad, entonces como que tiene sus reservas. Pero bueno, entonces el simple hecho del desvelo, o sea, de desvelarnos tanto, pues nos afecta a nivel de cerebro, pues afectaciones que pueden ser hasta irreversibles, y esto en todas las personas. Entonces la higiene del sueño es algo bien importante. Pero bueno, entonces pues sí, al inicio fue bien difícil, ¿no? Yo al inicio, y aparte internado en el IMSS, yo pensé que, no, pues sí, voy un par de días, me internan, ya traigo los estudios, el diagnóstico de 2 neuros privados, pues no me tienen que hacer como muchas pruebas más, ¿no? Pero pues nada, o sea, nunca me había internado en el IMSS, no sabía los procesos, las políticas. Obviamente, pues tenía que confirmar primero el diagnóstico, entonces pues la idea era nada más estar 5 días para seguirme aplicando este medicamento para desinflamar. Las lesiones que es cortisona, es un muy fuerte desinflamatorio. Y yo cuando me dicen, mi neurona, pues vas a quedar 5 días, y yo así, 5 días, y aparte en urgencias, y aparte estaba lleno, y es porque estábamos a media pandemia, pero ya los de pandemia los pasaban por otro acceso, ¿sabes? Pero pues no sé, era como, había mucha gente, entonces pues por ahí se liberó un espacio en una silla en esta primera como filtro de urgencias, así las bancas, sabes, de metal y pues hacinado, lleno nada más, y así pues sentado y con tu batita y con tu suero y viendo gente, pues
pues súper consternada, escuchando gritos de gente accidentada que llegaba, ¿no? No sé, muy choqueante, ¿no? La experiencia. No olvido, por ejemplo, un señor que llegó con un tema como de cirrosis y se acostó en el piso porque no aguantaba el dolor y se reposó su cabeza en mis pies. Eso no lo dije en el video, eso más bien estoy escribiendo y en algún momento va a ser un capítulo pues tétrico, ¿no? Entonces, pero yo estaba como en shock, ¿sabes? Yo no lloraba, pues ahí como que sobrevivía porque aparte era de sueño ligero, entonces pues no podía dormir con tanto ruido, pues todo el tiempo. Entonces, bueno, por ahí ya al tercer día se liberó este segundo filtro, ya en una camilla, luego un reposet, pero 2 días o 3 días yo no dormí ni un minuto, ¿no? Estaba muy choqueado. Entonces, pues ya subo a piso, ya me ordenan hasta en ese momento mi neuro, bajó el primer día a revisarme, ¿no? Y me dijo esto que iba a pasar, que iba a estar internado. Pero ya hasta que me manda a hacer estudios, ya una resonancia de médula espinal, pues ella solo no ve, más bien ve que no solo no se me habían apagado las lesiones que ya tenía activas, sino que tenía nuevas lesiones en cráneo, en cerebro. Y además, pues, como no me habían hecho resonancia de médula espinal, pues ahí ya tenía yo otras lesiones, ¿no? Entonces, bueno, me dice, ¿sabes qué, Luis? Te vas a quedar otros 5 días. Entonces, tuve 2 semanas. 2 semanas en el IMSS. Oye, Dos, y dime, bueno, dime. independientemente de la experiencia que en su momento fue como choqueante, tú así lo describes, fíjate que hay una parte importante que me gustaría que compartieras porque señalas mucho del IMSS, del IMSS, del IMSS, que no había de otra porque el tratamiento es tan caro que a veces minimizamos estas prestaciones de ley que tenemos y no nos gusta ser parte de la salud pública de nuestro país porque siempre está estigmatizado que es pues, como que lo peorcito, ¿no? Entonces te van a tratar mal, vas a estar justamente así con todo mundo en un solo lugar. Y sí, efectivamente lo viviste, sin embargo, ha sido un ancla o por lo menos como un salvavidas para poder continuar con tu tratamiento. Sí, totalmente, Mari Carmen. Qué bueno que lo mencionas porque, pues, misterios de la vida, ¿no? Yo, cuando renuncio, investigo que me iba a cubrir la atención médica el IMSS, porque tenía IMSS, ¿no? En mi trabajo de gobierno. Y tengo, afortunadamente, pero una vez que renunciara, me iba a cubrir 45 o 60 días, si no mal recuerdo, la atención médica. Y después yo podía pagar una anualidad para seguir recibiendo atención médica y si quería hacer una aportación adicional para seguir cotizando ante el IMSS. Y pues yo dije, pues deja, igual lo hago por si acaso, porque yo nunca había ido con mi médico general, ¿sabes? Porque yo tenía la oportunidad de atenderme en lo privado. Porque aparte, pues yo como muchas personas, pues hemos tenido o tuvimos en algún momento una experiencia, una mala experiencia en instituciones públicas y también privadas. Pero entonces por eso existe, como tú dices, este estigma. Entonces muchos dicen, no, pues el IMSS qué, o el ISSSTE, o estas instituciones de salud pública, etcétera. Yo cuando me iba a ir a Europa a hacer una maestría, estuve a punto de contratar un seguro de gastos médicos mayores para irme con esta tranquilidad. No lo hice, pero afortunadamente sí pagué la anualidad del IMSS porque una vez que me diagnosticaron en agosto 2021, mi seguridad social estaba vigente porque la pagué en diciembre de 2020, ¿sabes? Entonces, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque afortunadamente el IMSS me provee de todo lo que necesito en cuestión del tratamiento, del seguimiento y demás, ¿no? Pero bueno, si quieres, ahorita pasamos con el tema de ya cómo enfrenté mi proceso emocional. Pero sí es algo muy Bueno, importante, ajá, acercarnos, porque perdóname, perdona, es que para completar esto, en 2017 tuve un accidente de coche por un tipo que se voló semáforo en rojo. Entonces tenía seguro, siempre tengo seguro en mi coche, ¿no? Entonces, pues me hacen una cirugía en un hospital privado porque me fracturé el radio del brazo izquierdo, pero pues ahí sí tuve, y el pronóstico de recuperación era de 3 meses. Esto no lo sabías. no. Cara de, eso pasó. Entonces, pues tuve que ir con mi médico general para empezar a solicitar incapacidad, ¿no? En mi trabajo, porque era de 3 meses el pronóstico de recuperación en rehabilitación física. Entonces, cuando
voy con el médico general, pues me canaliza con un especialista, con traumatólogo en el mismo IMSS, y pues ahí tuve una mala experiencia, ¿no? Por la atención que recibí de su parte. Afortunadamente me dijo, ¿sabes qué? Pues ya las subsecuentes, pues ve a tu médica familiar y ahí que te den las otras incapacidades. Va. Salí agradeciendo, Mari Carmen, neta, nunca lo voy a olvidar, así caminando en el pasillo, así de, qué fortuna que tengo la oportunidad de atenderme en lo privado y no toparme con gente con este criterio. Pero no me imaginaba que 5 años después, pues iba a estar yendo muy seguido, pero ya he comprendido muchas cosas de cómo funciona y por qué, pues ahí tienen mucho trabajo y demás, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero también es parte de esta evolución, porque, o sea, pensar y generalmente decimos, porque estamos sanos, ay, no, válgame Dios llegar al IMSS, ¿no? Y que me atiendan con la cara que siempre me... O sea, esta parte de estigma, como lo venimos diciendo, pero es bueno también decirlo porque también es parte de una evolución. Es decir, agradeces lo que tienes, no te la pasas quejándote, ¿no? Diciendo, ay, nada, pinche gobierno, o el IMSS es un asco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienes una necesidad y valoras otro tipo de cosas. Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque claro que el primer día que yo me interno, pues primero tuve que esperar 4 horas porque estaba lleno, ¿no? En urgencias. Entonces, tampoco nunca voy a olvidar que ya que ingreso, pues me recibe un médico internista, que no he vuelto a ver, afortunadamente, pero pues le digo, ¿sabes qué? Pues ya tengo diagnóstico de 2 neuros privados, esclerosis múltiple, entonces, pues vengo con esta indicación, esta nota médica de una de ellas para que pues me internen y empezar todo el procedimiento de tratamiento. Él estaba rebasadísimo, ya pues digo que estaba súper lleno y aparte, pues no sé, también la actitud. Yo creo que todo siempre depende de la actitud y de la voluntad de ayudar y de desarrollar tu trabajo como funcionario público, en su caso. Entonces me dice, oye, pues si ya te atendiste en lo privado, ¿por qué no te sigues atendiendo en lo privado? Y yo pensando, no, pues pensando en mentarle su madre, ¿no? En ese momento y hasta soltarle un madrazo. Haz tu chamba, ¿no? Pero, Claro. yo ya traía la filosofía de años de no te enojes con el mesero antes de que te traiga la comida. Porque Pues puede ser peor. poner, ¿no? Claro, ajá. Entonces me contuve y solamente, y le digo, ¿sabes qué? Por 2 razones. Una, porque no puedo costear los tratamientos, y otra, porque tengo seguro social y es mi derecho venir y pedir y exigir que me atiendan. Y ya lo estoy pagando, porque además, o sea, gratis pagado, no es, o sea, se descuenta, aparte claro. pagado, ¿no? Entonces, se lo dije así como bien diplomático, yo bien tranquilo, y ya como que se contuvo y dijo, ok, bueno, pues mira, ya se liberó este lugar, pues ya, empecé. Pero imagínate, o sea, hay gente que llega así y la rechazan de esa manera y dice, ¿sabes qué? Chinga tu madre y me voy a ver cómo le hago. Pero no, afortunadamente he ido aprendiendo a lidiar con las personas. A veces también depende mucho de nosotros, no sé si coincidas, ¿no? De nuestra actitud, de la forma en la que pedimos y exigimos las cosas para que sucedan, porque nosotros somos los interesados en que sucedan. Totalmente. Luis, la verdad es que pues yo creo que has aprendido muchísimas cosas y seguramente, no, o sea, es comprobable, hay una evolución. ¿Sigue siendo el mismo Luis después de la esclerosis? No, diametralmente no, ¿sabes? Sí ha sido un cambio de 180 grados en muchos aspectos. Recuerdo, o me hiciste recordar que cuando yo no estaba, bueno, primero no estaba, enfrenté esta primera parte de negación, ¿no? De mi enfermedad. Yo no estaba enfermo, entonces no averiguaba nada, de qué se trataba, porque hasta temor me daba, ¿no? Entonces, cuando ya me da de alta mi neuro del IMSS, primero me dijo, algo que tampoco olvidaré, me dijo, Luis, pues te doy de alta, te vamos a solicitar este tratamiento, tu enfermedad es agresiva. O sea, aparte de sacarme la rifa del tigre, el tigre me tocó agresivo, ¿no? La fiera. Dije, puta, qué pinche suerte. Entonces, te vamos a solicitar este tratamiento porque es el de mayor eficacia ahorita que tiene el IMSS. Y el neta me ha ayudado un chingo. Entonces, pues ya estoy de alta. Tienes que estar tranquilo porque el estrés te puede provocar una recaída. Y ya se puede. Pues nada más le escuchaba, ¿no?
pero por dentro pensando, como dije en mi video, o sea, le estás diciendo eso a un tipo que toda su vida ha sido acelerado, preocupón, nervioso, aprensivo, ansioso, y ahora me dices que no me estresa porque el estrés me puede provocar una recaída, pues cómo chingados no voy a estresar hasta más, ¿no? Pero, pero bueno, pues es algo que pues fui comprendiendo un poco. Después ya voy con mi médico familiar a surtir medicamento para tratar síntomas que tengo. Y tampoco olvidaré que me dice Luis, vale, confirma el diagnóstico y me dice Luis, pues vas a aprender mucho. Y yo pensando, híjole, pues yo me quería ir a hacer una maestría a otro país para ampliar mi conocimiento de mi trabajo, no para aprender de una enfermedad, y menos de una enfermedad que yo padezco y que es tan compleja, ¿no? Entonces, claro que al inicio fue muy difícil, pero, pues digo, yo caí en una profunda depresión 4 meses, ¿no? Porque es bien difícil, o sea, y más a una edad joven o adulto joven en mi caso, que tienes muchos sueños y demás, y de repente dicen que tienes una enfermedad neurológica que es degenerativa también, porque esta enfermedad, aunque no se conoce mucho, porque afortunadamente no es común, se le conoce como de las enfermedades raras, es la segunda causa que provoca discapacidad neurológica solamente detrás de los accidentes de tránsito. Entonces, porque a mí no me pegó duro o muy duro en cuestión motriz, por ejemplo, y si me ves, pues no te imaginarías que tengo múltiples lesiones o tuve en cerebro y médula. Mis síntomas son invisibles, pero soy una persona con discapacidad, tengo una escala de discapacidad que afortunadamente bajó, ¿no? Entonces, pues al inicio era como de, o sea, esta enfermedad sin cura, degenerativa, porque cuando salí del IMSS al par de meses me dio otra recaída, todavía no tenía tratamiento para frenar la enfermedad, pero era de chin, pues así voy a estar todo el tiempo, cada vez más enfermo, peor, sin poder moverme tal vez, porque no podía ni escribir con la mano derecha, o sea, a computadora y pues menos a lápiz, ¿no? Escribía como doctor. Entonces, era como de, o sea, un panorama muy gris, ¿no? Muy oscuro, de mucha incertidumbre. Yo, como lo dije en el video, Mari Carmen, y aprovecho para comentarlo, o sea, yo viví por primera vez la depresión como enfermedad, ¿no? Como lo dije, la depresión no solamente es estar triste, no solamente es estar como decaído, puedes estar tan alterado neuronalmente y hormonalmente que ya piensas cosas que no sabes ni por qué las piensas, solo las piensas. Y en este caso puedes llegar a tomar decisiones como quitarte la vida. Y yo llegué a la profundidad de la depresión a tal grado de que dije, no llegué al momento de pensar en cómo materializarlo, pero sí tuve un par de pensamientos suicidas. De decir, la neta, pues mejor que aquí pare este martirio, ¿no? Yo ni quería comer, o sea, comía porque pues tenía que, de un momento, le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Como que ya mejor aquí pare, imagínate ella, ¿no? Así como que sin poder, así como, pues, ¿qué le digo? ¿Cómo respondo? Pero estuvo ahí al lado, llorando. Yo lloré en esos 4 meses, más de lo que había llorado en toda mi vida, porque estaba muy alterado neuronalmente y emocionalmente también, ¿no? Entonces yo decía, una vez a ella le dije, ¿sabes qué? Mejor como que siento que ya mejor que aquí pare, ¿no? Entonces así como, sí me imagino, ¿no? Su consternación. Pero a la par yo llorando en silencio en mi cuarto para que ella no me escuchara llorar y no consternarla más de lo que pues ya estaba, ¿no? Llorar para adentro es horrible, ¿sabes? Para que no te escuchen. En mi cuarto así acostado y pues desgarrador, ¿no? Y yo pensando esto, o sea, ¿sabes qué? Pues ya me faltan muchos lugares por conocer, muchos sueños por cumplir, pero ya he cumplido varios, ¿no? Ya he conocido varios lugares, ya tengo muchos amigos, afortunadamente, he tenido muchas amistades muy profundas, muy íntimas, he también tenido relaciones de pareja, he amado, he sido amado. Fue el momento de decir, pues igual y ya, ¿no? Mejor, aquí la dejamos. Pero, tuve un par de pensamientos suicidas. No llegué al punto de pensar en cómo materializarlo, afortunadamente, porque cuando muchas personas, cuando están así, tan alteradas neuronalmente, y tengo que piensas cosas que ni sabes por qué, pues toman la decisión de hacerlo, ¿no? Yo antes pensaba que la gente suicida era personas cobardes. Decía, neta, o sea, neta, tuviste un problema tan cañón así de dinero, o tan cañón de familiar, que ya tomas la decisión de mejor aquí le paro. Yo se pensaba eso, como mucha gente lo piensa, ¿no? De que se suicidó, pues qué cobarde.
Pues no, güey, o sea, no necesariamente, porque no has enfrentado la depresión como enfermedad y de vivir como esta alteración neuronal y hormonal tan cabrona que te puede orillar a tomar esta decisión en un momento, ¿no? Y yo creo que, mira, hace poco, y creo que supiste, falleció una de mis mejores amigas justamente por esta decisión, ¿no? Y en algún punto, hablando con mi familia, me dijo mi mamá, yo no sé si estas personas que lo hacen al final del camino son o muy valientes o muy cobardes. Y mi respuesta fue, ¿y de qué nos sirve saber si fue cobarde o valiente? El punto es que ya no está, o sea, entonces, en algún punto este tipo de depresiones que surgen a raíz de lo que tú quieras, porque todos somos diferentes, y no porque tengas esclerosis no puedes no tener una depresión, o no porque seas mujer, hormonal, etc., etc., no puedes tener una depresión. Entonces, definitivamente son pues sucesos que nos marcan. Entonces pensábamos si era decir es muy cobarde o es muy valiente, pues de qué nos sirve, ¿no? Las personas ya no están y todo es justificable para una depresión. No puedes minimizar absolutamente nada. Ya para cerrar, porque ya nos fuimos muy largos, mi queridísimo Luis, ¿qué le dirías a ese Luis que no tenía esclerosis múltiple? ¿Qué le dirías ahorita con esta madurez, con esta franqueza, con esta nueva visión? ¿Qué le dirías a ese Luis que no tenía esclerosis múltiple? ¿Qué le diría? Que ya me reconcilié con la vida, con el universo, ¿no? En este proceso emocional que he llevado a cabo. Al principio yo le echaba la culpa a alguien más, no a mí. O sea, yo, si bien ya no creía en Dios, pues era en ese momento ya sabes que reclamas a lo que te topes. Entonces le reclamaba a Dios de por qué a mí, a la vida, al universo, porque a mí si yo siempre me consideraba una persona empática con las personas de grupos vulnerables, pues tú y yo estuvimos atendiendo, aportando en la lucha de los derechos de otras personas, oye, de nosotros. Pero ya es diferente cuando ya eres parte del grupo vulnerable, ¿no? Entonces, y más en este caso como persona con discapacidad. Entonces, al inicio era de, pues, ¿por qué a mí, etcétera? Si yo fui de esta manera y traté de ser buen hijo, buen hermano, buen amigo, y me saco la pinche rifa del tigre, y entonces, te digo, o sea, pues caí en depresión. Primero yo negaba que estaba enfermo, pero me permití enfrentar la depresión. Entonces, bueno, ¿qué le diría a Luis de antes? Que pues la gozamos bien chido, ¿no? La fiesta, los viajes y demás cosas que en mi condición de sentirme totalmente bien, porque tengo síntomas, ¿no? Afortunadamente estoy muy bien, pero tengo síntomas. Ya no me he vuelto a sentir como me sentía antes, en cuestión física y de repente de sentirte seguro, o sea, no sé, mareo y demás. Entonces, le diría, muchas gracias por darme tantos momentos tan padres. Y le diría, o me diría a mi yo del pasado, no te culpo, no te castigo, no voy a ser tan duro conmigo, porque pues es la vida, ¿no? Y son decisiones que uno toma. Pero te diría también, me diría, gracias por permitirte ahora después de esto enfrentar la situación, enfrentar la depresión, salir adelante. Yo ya había ido con un psicólogo hace unos años, fui un día, no continué. Yo tengo claro que tengo muchos temas familiares, ¿no? Y personales que atender, pero pues no continué. Y ahora, cuando estaba deprimido, pues te sugieren ir con psicólogo y con tanatólogo, porque pierdes una condición de salud. Entonces tienes que enfrentar un duelo, esa pérdida, ¿no? Entonces, y aparte no iba porque tenía este problema del habla, que para mí era muy choqueante salir y conversar y ver a mis amigos. Me alejé de mis amigos, les dije, sabes que me alejé un tiempo. Pero pues lo fui entendiendo, me permití enfrentarlo e irlo entendiendo, ir avanzando a mi entender de lo que yo había leído, aprendido, con el apoyo de mis amigos, de mis amigas, como en tu caso, aunque sea a la distancia, el ánimo, las palabras de aliento, etcétera. Entonces, he encontrado, digo, es un tema que es muy largo, muy complejo, pero esto, curiosamente, ya encontré un propósito de vida. Yo cuando iba a hacer una maestría no sabía en qué enfoque iba a darle al tema de innovación social, de proyectos para el desarrollo social. Y ahora, porque no sabes si en justicia, no sabes en pobreza, no sabes en explotación infantil, que me mueve ese tema, no sabía si, etcétera.
y ahora pues ya encontré mi propósito y ya trato de orientar a otros pacientes. Participo en una fundación nacional donde habemos como 130 pacientes de diferentes estados de la República, que se llama caminemos.mx. Lo comento porque si tu audiencia, si tú que me escuchas, que nos escuchas, tienes esta enfermedad o una similar desmielinizante o conoces a alguien con esta enfermedad y te gustaría que conectara con nosotros, pues la página está ahí y la podemos agregar con mucho gusto a esta comunidad donde nos orientamos, donde aparte tenemos consultas con neurólogos especialistas en estas enfermedades, porque no todos se especializaron en esto tan complejo y por eso aún en el sector salud hay desconocimiento y en neurólogos. Entonces, hemos generado una comunidad y nos contenemos, nos orientamos, etcétera. Entonces, para mí ayudar a otras personas siempre me ha nutrido mucho, pero ahora mucho más, ¿sabes? Me nutre mi alma, mi espíritu, y entonces pues me agradezco haber tenido esta determinación para ir saliendo adelante y disfrutar mucho la vida, mucho más que antes. Pues Luis, te agradezco muchísimo compartirnos tu experiencia de vida, lo que te ha dejado, cómo te has formado ahora. Definitivamente, y por eso recalcaba mucho que quería entrevistarte, porque cuando yo, pues uno en esta carrera llegan muchas cosas y consumes muchas cosas, pero hay cosas que siguen ahí en esta alerta, en este foquito que dices, esto hay que rescatarlo, esto hay que compartirlo, esto hay que mencionarlo, decirlo y sacarlo a la difusión y sin lugar a dudas es tu caso. Felicidades por ser valiente y pues bueno, gracias por estar en Evolución, eres un ejemplo a seguir y seguimos pues aquí, siendo amigos de lejos, pero amigos al fin. Gracias, Luis. Muchas gracias, Mari Carmen. Te digo, aunque sea vernos a la distancia, estamos como a 2,000 kilómetros de distancia. Tú en Cancún, yo en Morelia. Digo, tú eres de acá, pero con gusto. Primero verte, platicar contigo de estos temas. Y bueno, para finalizar, te agradezco tu interés también de que platiquemos de esto, de aportar también en la difusión de esto, pero también de que te acerques a personas y quieras que se escuchen sus voces y sus testimonios de vida, sus experiencias, porque en algún grado nos podemos sentir identificados, ¿no? Cuando escuchamos estas experiencias. Entonces, es algo que reconozco, esta labor, este proyecto que estás echando a andar y les auguro a ti y a tu equipo de trabajo mucho éxito. Muchas gracias, Luis. Te queremos mucho. Sigue adelante, sigue con esas causas. Y bueno, a ustedes por quedarse en una evolución más. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Adiós.